Listo, primer jugador. Capítulo 1. Quienes tienen mi misma edad recuerdan dónde estaban y qué hacían la primera vez que oyeron hablar del concurso. Cuando en el canal de vídeo apareció un flash informativo anunciando que James Allidai había muerto esa noche, yo me encontraba viendo dibujos animados en mi escondite. No era la primera vez que oía hablar de Allidai, claro. Todo el mundo sabía quién era. El diseñador de videojuegos, el creador de Oasis, el ambicioso juego online que permitía la participación de muchísimos jugadores a la vez y que, gradualmente, había evolucionado hasta convertirse en la realidad virtual en la red más visitada a diario, tanto para hacer negocios como para comunicarse y divertirse. El éxito sin precedentes de Oasis había convertido a Allidai en una de las personas más ricas del mundo. Al principio no entendí por qué los medios de comunicación concedían tanta importancia a la muerte de aquel multimillonario. Como si los habitantes del planeta Tierra no tuvieran otras preocupaciones. La crisis energética. El catastrófico cambio climático. El hambre, cada vez más generalizada, la pobreza, las enfermedades. Media docena de guerras. Ya se sabe, lo de siempre. Perros y gatos juntos, histeria colectiva, como decían en la película Los cazafantasmas. Por lo general, los informativos no interrumpían las comedias de costumbres interactivas, ni las telenovelas, a menos que hubiera sucedido algo muy grave. Como el descubrimiento de un virus asesino o la desaparición de alguna ciudad bajo una nube atómica. Cosas así. Por más famoso que fuese, el fallecimiento de Allidai no debería de haber merecido más que una entrada breve en el informativo de la noche, para que las masas desarrapadas menearan la cabeza, muertas de envidia, cuando los presentadores pronunciaran la suma obscena de dinero que pasaría a engrosar la fortuna de los herederos del multimillonario. Pero es que ahí, precisamente, estaba la noticia. James Allidai no tenía herederos. Había muerto soltero, a los 67 años, sin parientes vivos y, según se decía, sin un solo amigo. Había pasado los últimos 15 años de su vida en un aislamiento autoimpuesto, durante el que, si había que hacer caso de los rumores, había enloquecido por completo. Así que la noticia bomba que dejó a todo el mundo boquiabierto, la revelación que hizo que, desde Tokio hasta Toronto, la gente se cagara en los cereales del desayuno, tenía que ver con las últimas voluntades y el testamento de Allidai, con el destino de su inmensa fortuna. Allidai había preparado un breve mensaje de vídeo y había dispuesto que los medios de comunicación lo emitieran en el momento de su muerte. También ordenó que se enviara por email una copia del vídeo a todos los usuarios de Oasis esa misma mañana. Todavía recuerdo aquel aviso electrónico, aquel sonido como de campanilla, cuando llegó a mi bandeja de entrada apenas segundos después de que hubiera oído la noticia en el informativo. Aquel mensaje de vídeo era, de hecho, un cortometraje muy bien producido titulado Invitación de Anorak. Excéntrico como era, Allidai había mantenido a lo largo de su vida una obsesión por los años 80 del siglo XX, la década que había coincidido con su adolescencia, e Invitación de Anorak estaba plagado de lo que posteriormente descubrí eran veladas referencias a la cultura pop de aquellos años, aunque casi todas ellas se me pasaron por alto la primera vez que lo vi. De principio a fin duraba poco más de 5 minutos, y en los días y semanas que siguieron se convertiría en el documento audiovisual más analizado de la historia, superando incluso al del asesinato de Kennedy en Dallas, captado por Abraham Zapruder, si tenemos en cuenta el número de veces que fue estudiado fotograma por fotograma. Todos los miembros de mi generación llegaríamos a aprendernos de memoria el mensaje de Allidai, de cabo a rabo. Invitación de Anorak se inicia con el sonido de las trompetas de los primeros compases de una canción antigua llamada The Odd Man's Party. La canción suena, durante los primeros segundos, sobre un fondo negro. A las trompetas se une una guitarra y entonces aparece Allidai. Pero no es un hombre de 67 años, devorado por el paso del tiempo y la enfermedad. Su aspecto es el que lucía en la portada de la revista Time en 2014. Un hombre alto, delgado, saludable, de poco más de 40 años, algo despeinado y con sus características gafas de pasta. También lleva la misma ropa con la que aparecía en la foto de la revista. Vaqueros desgastados y la camiseta vintage de los invasores del espacio. Allidai se encuentra en un baile de instituto que se celebra en un gran gimnasio cubierto. Está rodeado de adolescentes que, con sus ropas, peinados y bailes muestran que pertenecen a los años 80. Allidai también baila, algo que nadie le vio hacer jamás en la vida. Con una sonrisa de loco dibujada en los labios, da vueltas muy deprisa y mueve los brazos y la cabeza al ritmo de la música, componiendo, impecablemente, varios de los pasos característicos de aquella época.
Pero Ayudai no tiene pareja de baile. Como suele decirse, está bailando solo. En el ángulo inferior izquierdo de la pantalla aparecen unas líneas que indican el nombre del grupo, el de la canción, la casa discográfica y el año de aparición del tema, como si se tratara de un videoclip antiguo emitido en la MTV. Oingo Boingo, The Advance Party, MK Records, 1985. Cuando empieza la letra de la canción, Ayudai mueve los la, un análisis detallado de esta escena revela que todos los adolescentes que aparecen detrás de Ayudai son, en realidad, extras de varias películas para adolescentes de Yonuges que han sido recortados y pegados digitalmente en el vídeo. Vio si hace playback sin dejar de dar vueltas. All dressed up with nowhere to go. Walking with a dead man over my shoulder. Don't run away, it's only me. Entonces deja de bailar bruscamente y con los dedos de la mano derecha hace el gesto de cortar. La música se detiene al momento. En ese preciso instante quienes bailaban en el gimnasio, tras él, desaparecen y la escena a su alrededor cambia de pronto. Ayudai se encuentra en una funeraria, junto a un ataúd abierto. Un segundo Ayudai, mucho mayor, aparece tendido en la caja, su cuerpo devorado por el cáncer. Sendas monedas relucien, le cubren los párpados. El Ayudai más joven baja la vista y contempla su cadáver, más viejo, con tristeza impostada, antes de volverse a los compungidos asistentes para dirigirles unas palabras. Ayudai chasquea los dedos y en la mano derecha aparece una especie de pergamino enrollado. Lo extiende con gran parsimonia, hasta que el papel toca el suelo y se extiende por el pasillo que se abre frente a él. Rompe la cuarta pared y, dirigiéndose al espectador, empieza a leer. Yo, James Donovan Ayudai, en plenitud de mis facultades mentales, por la presente dispongo y declaro que este instrumento sea mi última voluntad y testamento, con el que quedan revocados todos y cada uno de los documentos firmados por mí hasta la fecha. Sigue leyendo, cada vez más deprisa, pasa sobre varios párrafos llenos de jerga legal, hasta que las palabras resultan ininteligibles. Entonces se detiene abruptamente. Olvidaos de todo esto, dice. Por más deprisa que leyera, tardaría un mes en terminar. Y, aunque es triste, no dispongo de tanto tiempo. Lo que lo rodea está sacado, en realidad, de una escena de la película Escuela de Jóvenes Asesinos. Parece que Ayudai ha recreado digitalmente el plató de la funeraria y se ha insertado a sí mismo en él. Un visionado posterior en alta definición revela que las dos fueron acuñadas en 1984. En realidad, todos los asistentes son actores y extras de la misma escena del funeral de Escuela de Jóvenes Asesinos. Winona Ryder y Christian Slater resultan claramente visibles, y aparecen sentados al fondo. Suelta el pergamino, que desaparece tras una lluvia de polvo de oro. Permitidme que os adelante solo lo más destacado: la funeraria también desaparece y la escena cambia de nuevo. Ayudai se encuentra en ese momento frente a la puerta de la inmensa cámara acorazada de un banco. Todo mi patrimonio, incluida mi participación mayoritaria en acciones de mi empresa, Gregario Simulation Systems, quedará en depósito hasta que se cumpla la única condición que he dispuesto en mi testamento. El primer individuo en satisfacer dicha condición heredará toda mi fortuna, valorada en la actualidad en más de 240.000 millones de dólares. La puerta de la cámara acorazada se abre y Ayudai accede a su interior. Se trata de un espacio enorme que contiene una montaña inmensa de lingotes de oro, del tamaño aproximado de una casa de grandes dimensiones. Aquí está la pasta que dejo para quien la quiera. Sonríe de oreja a oreja. En los bolsillos no os va a caber, ¿verdad? Ayudai se apoya en la montaña de lingotes de oro y la cámara toma un primer plano del rostro. Seguro que os estáis preguntando qué tenéis que hacer para pillar todo este dineral. Pues echad el freno, niños, que ya llega. Moss hace una pausa dramática y adopta la expresión de quien está a punto de desvelar un gran secreto. Ayudai vuelve a chasquear los dedos y la cámara acorazada desaparece. Y en ese preciso instante él mengua y se transforma en un niño pequeño, vestido con un pantalón de pana marrón y una camiseta descolorida de los teleñecos. El pequeño Ayudai ha aparecido en un salón abigarrado de elementos, una moqueta naranja desgastada, paredes forradas de madera y una decoración hortera de finales de los 70. Cerca de él, puede verse un televisor Zenith de 21 pulgadas y una consola Atari 2600 conectada a él. Esta fue la primera máquina de videojuegos que tuve en mí. El atuendo de Ayudai coincide exactamente con el que llevaba en una foto que le tomaron en 1980, cuando tenía 8 años. Vida, prosigue Ayudai con voz mucho más aguda. Una Atari 2600. Me la regalaron en la Navidad de 1979.
Se sienta frente a la consola, levanta el joystick y empieza a jugar. Este era mi juego preferido, añade, señalando con un movimiento de cabe, sala pantalla, donde un pequeño cuadrado viaja a través de una serie de laberintos sencillos. Se llamaba Aventura. Como muchos de los primeros videojuegos, Aventura fue diseñado y programado por una sola persona. Pero en aquella época, Atari se negaba a conceder el menor mérito a sus programadores, por lo que los nombres de los creadores de los juegos no aparecían en ninguna parte en la pantalla del televisor. Vemos a Jedi usando una espada para matar a un dragón rojo, aunque a causa de la poca resolución de la imagen del juego, parece que es un rectángulo que intentara clavarle una lanza a un pato. Así pues, el hombre que inventó Aventura, un hombre que se llamaba Warren Robinet, decidió ocultar su nombre en el interior del propio juego. Escondió una llave en uno de los laberintos del juego. Si encontrabas la llave, un pequeño punto gris pixelado, podías usarla para entrar en un aposento secreto donde Robinet había escondido su propio nombre en la pantalla. Jedi conduce a su protagonista cuadrado hasta el aposento secreto del juego y, en el centro, aparecen las palabras creado por Warren Robinet. Continúa a Jedi, señalando la pantalla con veneración sincera, fue el primer huevo de Pascua que apareció en un videojuego. Robinet lo ocultó al codificarlo, no se lo dijo a nadie, y Atari lo fabricó y lo envió a todo el mundo sin tener conocimiento de aquel aposento secreto. Y no lo descubrieron hasta que, unos meses después, niños del mundo entero empezaron a encontrarlo. Yo fui uno de aquellos niños, y encontrar por primera vez el huevo de Pascua de Robinet fue una de las experiencias con videojuegos más geniales de mi vida. El pequeño Jedi suelta el joystick y se pone en pie. Al hacerlo, el salón se difumina y desaparece, y da paso a otra escena. Jedi se encuentra en una caverna en penumbra, donde la luz de las antorchas que quedan fuera de plano ilumina intermitentemente las paredes húmedas. Pero al momento, la apariencia de Jedi también cambia y el niño se transforma en su famoso avatar de Oasis, Anorak, un hechicero alto, ataviado con túnica, dueño de un rostro algo más atractivo que el de la versión adulta de Jedi, y sin gafas. Anorak lleva su característica túnica negra, con el monograma de su avatar, una gran letra escrita a mano, bordado en cada manga. Antes de morir, anuncia Anorak, expresándose en una voz mucho más grave, creé mi propio huevo de Pascua y lo oculté en algún sitio de mi videojuego más conocido, Oasis. La primera persona que lo encuentre heredará toda mi fortuna. Otra pausa dramática. El huevo está bien escondido. No me he limitado a meterlo debajo de una piedra. Supongo que podría decir que está bajo llave en una caja fuerte, enterrada en un aposento secreto, oculto en el centro de un laberinto, en alguna parte. Se lleva el dedo índice a la sien derecha. Aquí arriba. Pero no os preocupéis. He dejado algunas pistas por ahí para que podáis poneros en marcha. Y ahí va la primera. Anorak mueve la mano con gesto grandilocuente y súbitamente aparecen 3 llaves que empiezan a girar en el aire, delante de él. Parecen de cobre, jade y cristal transparente. Las llaves siguen girando y, mientras lo hacen, Anorak recita unos versos, que aparecen impresos en la pantalla a medida que los pronuncia. Ocultas, las 3 llaves, puertas secretas abren. En ellas los errantes serán puestos a prueba. Y quienes sobrevivan a muchos avatares llegarán al final donde el trofeo espera. Cuando termina, la llave de jade y la de cristal desaparecen. Solo queda la de cobre, que cuelga de una cadena que Anorak va al cuello. La cámara lo sigue y él se vuelve y continúa avanzando hacia el interior de la caverna oscura. Segundos después, alcanza una inmensa puerta de madera de doble hoja encajada en la pared rocosa. Las puertas están atravesadas por barras de acero y se ven escudos y dragones tallados en su superficie. No he tenido ocasión de poner a prueba este juego, por lo que me temo que tal vez haya escondido el huevo de Pascua demasiado bien. Que lo haya hecho demasiado difícil de encontrar. No estoy seguro. Si es así, ya es demasiado tarde para cambiarlo de lugar. Ya lo veremos, supongo. Anorak abre de par en par las puertas y al hacerlo aparece una gigantesca cueva del tesoro, llena de montañas de monedas de oro centelleantes y de cálices cuajados de piedras preciosas. Franquea las puertas abiertas y se vuelve a mirar directamente al espectador. Para que se mantengan abiertas, extiende mucho los brazos. Así que, sin más despedidas, anuncia Anorak que empiece la búsqueda del huevo de Pascua de Jedi. Acto seguido desaparece tras emitir un destello de luz y el espectador permanece mirando la puerta abierta, los montículos resplandecientes llenos de tesoros que aguardan del otro lado. Entonces la pantalla vuelve a ponerse negra.
Al final del vídeo, Ajidai incluía un link a su página web personal, que había cambiado completamente la mañana de su muerte. Durante más de un decenio, lo único que tuvo colgado en ella fue una animación sin fin que mostraba a su avatar Anorak sentado en el centro de una biblioteca medieval, encorvado sobre una mesa de trabajo rayada, mezclando pociones y consultando libros de hechizos frente a una pared de la que colgaba una pintura de grandes dimensiones que representaba a un dragón negro. Pero aquella animación sin principio ni fin había desaparecido, y en su lugar había una lista de máximos anotadores, como un análisis detallado revela gran cantidad de artículos curiosos entre los montículos que componen el tesoro, entre ellos se destacan varios ordenadores antiguos, un Epolie, un Commodore 64, un Atari 800 XL y un TRS-80 Color Computer 2, así como numerosos controladores de videojuegos para diversos sistemas y centenares de dados poliédricos, de los que se usaban en los primeros juegos de rol de sobremesa. La imagen congelada de esta escena es casi idéntica a un dibujo de Jeff Ashley que aparecía en la cubierta de la guía de Dragones y Mazmorras, un libro de reglas de Dragones y Mazmorras publicado en 1983. Que aparecían en aquellas máquinas de videojuegos antiguas que funcionaban con monedas. La lista era de 10 casillas y en cada una de ellas se repetían las iniciales JDH, James Donovan Al, Lidai, seguidas de 6 ceros. Aquella lista de máximos anotadores no tardaría en conocerse como la tabla de puntuación, o simplemente la tabla, y permanecería largo tiempo inalterada. En la página web de Ajidai, justo debajo de la tabla, también apareció un icono. Su aspecto era el de un libro pequeño cuadernado en piel y, al hacer clic sobre él, remitía a una nueva página web, anoraksalmanac.com, que enlazaba con una copia del almanaque de Anorak, de descarga gratuita, donde se recogían miles de entradas sin fechar del diario de Ajidai. Tenía una extensión de más de 1000 páginas, pero contenía muy pocos detalles sobre la vida personal de su autor, sobre sus actividades cotidianas. Casi todas las entradas estaban relacionadas con sus observaciones improvisadas sobre varios videojuegos clásicos, novelas de ciencia ficción y fantasía, cómics y cultura pop de los años 80. También figuraban algunas diatribas humorísticas en las que se cargaba todo lo que se le pusiera por delante, desde las religiones organizadas hasta los refrescos light. La cacería, como acabó por conocerse aquella competición, fue abriéndose paso a través de la cultura global. Igual que sucedía con la lotería, encontrar el huevo de Pascua de Ajidai se convirtió en una ilusión popular tanto entre adultos como entre niños. Se trataba de un juego en el que cualquiera podía participar y, al principio, no parecía haber un modo acertado ni erróneo de jugarlo. Lo único que el contenido del almanaque de Anorak parecía indicar era que, para encontrar el huevo, resultaría imprescindible familiarizarse con las diversas obsesiones de Ajidai. Cuestión que llevó a una fascinación creciente por los videojuegos clásicos y la cultura pop de los 80, sobre todo en Estados Unidos. 50 años más tarde, las películas, la música, los juegos y las modas de los años 80 volvieron a cobrar vigencia. En 2041, el pelo encrespado y los tejanos lavados al ácido estaban de nuevo de moda. Y las versiones de éxitos de la década interpretadas por grupos contemporáneos copaban las listas de éxitos. La gente que había vivido su adolescencia en los 80 y que ahora se acercaba a la tercera edad, vivía la extraña experiencia de ver que sus nietos adoptaban y estudiaban las modas y las tendencias de su juventud. Durante esa misma época nació una nueva subcultura, seguida por millones de personas que dedicaban todo el tiempo libre del que disponían a buscar el huevo de Pascua de Ajidai. Al principio, a aquellos individuos se los conocía simplemente como Gunters, es decir, cazadores del huevo, pero el término no tardó en fundirse en una sola palabra: Gunters. Durante el primer año de la cacería, ser Gunter se puso muy de moda. Incluso hubo una época en que casi todos los usuarios de Oasis decían serlo. Tras cumplirse el primer aniversario de la muerte de Ajidai, la pasión que envolvía lo relativo a la competición empezó a remitir. Había pasado un año entero y nadie había encontrado nada. Ni una sola llave, ni una puerta. Muchos creían que parte del problema radicaba en la inmensidad de Oasis, que contenía más de 1000 mundos simulados donde podían ocultarse las llaves. Para registrar a fondo cualquiera de ellos, un Gunter tendría que dedicar años enteros. A pesar de que los Gunters profesionales no dejaban ni un solo día de alardear de que ya se encontraban más cerca del descubrimiento, la verdad se imponía cada vez más. Nadie sabía siquiera con exactitud qué era lo que buscaba, ni dónde debía empezar a buscar. Transcurrió un año más. Y otro. Y nada.
El gran público perdió por completo el interés en la cacería. La gente empezó a dar por supuesto que aquello era solo la estafa excéntrica de un loco millonario. Otros opinaban que, aunque el huevo existiera, nadie lo encontraría jamás. Entretanto, Oasis siguió evolucionando y adquiriendo cada vez mayor popularidad y se protegía de los intentos de apoderarse de él y de los varios desafíos legales contra las férreas condiciones del testamento de Al-Lidai gracias al ejército de abogados implacables a quienes Al-Lidai había encomendado la administración de su patrimonio. El huevo de Pascua de Al-Lidai fue desplazándose, gradualmente, al territorio de la leyenda urbana, y la menguante tribu de Gunther era, cada vez más, blanco de burlas. Todos los años, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento de Al-Lidai, los conductores de informativos anunciaban, en tono jocoso, que los cazadores seguían sin obtener resultados. Y año tras año eran más los Gunthers que abandonaban la búsqueda, tras convencerse de que Al-Lidai había hecho que el huevo fuera imposible de encontrar. Y así transcurrió un año más. Y otro. Pero entonces, la noche del 11 de febrero de 2045, el nombre de un avatar apareció en lo alto de la tabla para que el mundo entero pudiera verlo. Tras 5 largos años, un joven de 18 años, que vivía en un campamento de caravanas fijas a las afueras de Oklahoma City, había encontrado la llave de cobre. Ese joven era yo. Son muchos los libros, los dibujos animados, las películas y las miniseries que han intentado contar la historia de lo que sucedió después, pero ninguno acierta. Así que he decidido aclararlo, de una vez por todas.